Buenas tardes para todos mis hermanos. Entonces le vamos a dar comienzo a nuestra tarea en el día de hoy y le pedimos el favor a Rosita que nos colabore con la oración. Muchas gracias. Bueno, gracias hermanos. Entonces nos vamos a disponer. Buena tarde para todos mis hermanos. Primero que todo nos disponemos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios, para alabarle y bendecirle, glorificarle en este día que nos ha regalado para estar en esta reunión acá en el chat de Rutas de Luz. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Le suplicamos a los divinos mentores espirituales que acompañen a nuestra conferencista y a la hermana que va a explicar el Evangelio, para que todo salga a un feliz término. Que siempre sea el amor del Señor Jesús acompañándonos en estos trabajos, en estas salas de estudio, de conferencia, de ese compartir de amor entre todos nosotros los hermanos. Amadísimo Señor, Dios Padre misericordioso, imploramos para que todos estemos armonizados y atentos de hoy, tanto encarnados como desencarnados. Si es la divina voluntad de Dios, que así sea. Así sea. Muchas gracias, Rosita. Bueno, entonces el tema en el día de hoy está a cargo de nuestra querida Piedad. El tema es la bondad terapéutica para el alma. Entonces, le damos la palabra a Piedad. Por favor, mantener los micrófonos apagados y cualquier duda que tengan, pregunta por favor por medio del chat. Al final leeremos las preguntas. Muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla ahí? Perfectamente. Sí, ya se está viendo. Gracias. Bien, el tema es la bondad terapéutica para el alma. Bueno, de donde sacamos la información para esta conferencia fue del libro Ave de Luz de Joao Núñez Maía por el Espíritu de Shaolin, del libro El Evangelio según el Espiritismo, del libro Educación de los Sentimientos y del libro Francisco de Asís. Bien, ahora vamos a ver el concepto de bondad, que nos dice que es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. La bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es bueno. Entonces, como vemos, la bondad encierra muchas facetas del ser humano y a medida que él va aprendiendo a cultivar esta gran virtud en su ser, va siendo un ser más bondadoso y bueno. Y esta historia que sacamos del libro Ave Luz nos cuenta el diálogo que tuvo el Maestro Jesús con Judas Iscariote. Y él le preguntaba al Maestro Jesús que qué concepto tenía él sobre la bondad. Y el Maestro Jesús le dice: la bondad es la marca de Dios en nuestros corazones. El hombre bueno siempre sabe dónde viene su bondad y qué hacer para conservarla. Y aquí es el ejemplo maravilloso de esta norteamericana que llegó a la ciudad de África, donde ayudó a este chiquitín Yusef, donde sus padres lo abandonaron, lo dejaron a la misericordia de las personas que estaban por ahí, y el niño, cuando ella lo rescató, lo vio en un estado de abandono muy grande y ella sabía que a él le quedaba muy poco tiempo de vida.
Ella lo que hizo fue llevarlo rápidamente al hospital y allí al niño le dieron los medicamentos necesarios y especialmente lo desparasitaron para poderle dar todo el atendimiento que él necesitaba en este proceso en el hospital. Y pues ahora la vemos aquí a ella con su chiquitín y la bondad de esta mujer es muy grande porque no solamente ayudó a Yusef, sino ayuda a muchos niños de África brindándoles educación, les da mucho cariño, mucho amor y ella dice que acoge en lo más profundo de su ser aquellos niños que sus papás los abandonan o que estos niños quedan huérfanos, entonces ella los ayuda. Luego el Maestro Jesús dice, esa virtud es una de las cuerdas del gran instrumento de la vida, es una de las cuerdas del amor. Si quieres irradiar una melodía perfecta de la vida que llevas, debes afinar todas las cuerdas musicales de tu alma para que los dedos de Dios toquen en tu favor. Y esta frase es muy bonita y muy reflexiva, la que hace el Maestro Jesús, porque nos dice que nosotros somos como ese instrumento, esa guitarra o piano o el instrumento que a nosotros de pronto nos guste y estamos desafinados. Y a medida que vamos teniendo las diferentes reencarnaciones, Dios nos da esa maravillosa oportunidad de ir progresando, de ir siendo más conscientes y cada vez que nosotros nos llenamos de ese amor verdadero del Padre Celestial, vamos siendo espíritus que vamos afinizándonos, que vamos llenándonos con el Padre Celestial y esto hace que cuando lleguemos a ese estado de espíritus muy evolucionados, tenemos la oportunidad de contribuir al progreso del mundo al cual nos envían. Nos dice además también que la bondad es sin duda un principio de la escritura divina en nosotros, que nos lleva en busca de otros del mismo sentir. Con todo, el sentido del equilibrio nos hace disciplinar esa disposición inspirada por la caridad. Y esa bondad, sí, los seres humanos, así sea una persona que no tenga esa cualidad de ser como muy dada a los demás, pero todo ser humano tiene bondad en su ser. Y a medida que nosotros buscamos ese sentir, ese compenetrarnos con nuestro semejante, estamos buscando también un equilibrio y eso nos ayuda a que seamos personas más conscientes. Hay que saber distinguir algo muy importante que nos habla aquí el Maestro Jesús, la caridad. Está en la parte moral y la caridad en la parte material. A medida que nosotros estamos aplicando la caridad moral, nos vamos disciplinando, vamos siendo más conscientes de que debemos ser mejores seres y poderle decir a la otra persona, no cometa esto, no haga esto, siempre y cuando nosotros no lo hagamos. Y por ello, se nos convierte para nosotros en una gran disciplina de automejoramiento. Nos dice, quien llega al punto de conciliar la bondad con la justicia logra muchos prodigios en el arte de educar a las criaturas y al contrario de alejar a las personas. Ellas sentirán más tarde la eficiencia de aquellos maestros que caminan siempre en el fiel de la balanza divina, dando lo que deben dar en el momento oportuno, apartando lo que deben apartar en el momento. Y la Madre Teresa cumple con esta enseñanza del Maestro Jesús porque era una gran educadora de almas. Ella a los lugares donde llegaba se convertía en un ser donde emanaba lo mejor de ella para poder ayudar a tantas personas, especialmente a sus hermanos que estaban desamparados, pero habían seres donde algunos la recibían con la mala actitud, la blasfemaban. Entonces la Madre Teresa simplemente los acariciaba, los llenaba de ese amor y ella apartaba en su pensamiento y comprendía que ese ser necesitaba de ese amor. Entonces ella no dejaba de brindarles el apoyo que estos hermanos necesitaban. Nos dice también que la bondad en el momento oportuno es luz que se enciende en las tinieblas, pero cuando no llega a tiempo puede ser incentivo para la miseria del alma. Aquí vemos a esta religiosa
que llega ante el enfermo. Y hay seres que son muy amorosos, que dependiendo de su estado evolutivo, acogen a sus hermanos respetando su parte filosófica, su parte doctrinaria, su parte religiosa. Estas personas, cuando hacen la verdadera caridad y tienen esa bondad con sus semejantes, no miran ni raza ni color, simplemente se entregan de lleno para poder ayudar a sus semejantes. Y dice, es grandioso ser bueno, pero es mucho mejor saber ser buenos por los caminos de la fraternidad y de la razón objetiva. Y aquí vemos estos niños que han recibido una buena formación en virtudes, una buena formación educativa, una buena formación integral en todo el sentido. Y son esos niños que no tienen miedo de dar el amor al semejante. Y es por esto que los seres humanos debemos cultivar en los niños esas virtudes de que siempre hay seres que están en circunstancias o en situaciones más difíciles y por ende nosotros debemos ayudar. Cuando nosotros les cultivamos esas bases a los niños, los resultados son grandiosos. Y en el libro del Evangelio, en el capítulo 13, no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, en el ítem 12, nuestro querido Fray Vicente de Paul, nos dice, sed buenos y caritativos, porque esa es la llave de los cielos, llave que está en vuestras manos. Y aquí Vicente de Paul nos está diciendo que todos podemos hacer la caridad, que todos tenemos ese privilegio de tener dos manos y esas manos que nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestro prójimo, por nuestro semejante, y que a medida que nosotros hacemos las cosas sin esperar nunca nada a cambio, ese será el bienestar más grande para nosotros mismos, de que nos llenamos de esa conciencia de que nos vamos despegando de las cosas materiales y nos vamos entregando hacia los demás. Y nos dice Vicente de Paul más adelante, la felicidad eterna se encuentra contenida en este precepto, amados los unos a los otros. El alma no puede elevarse a las regiones espirituales si no es a través de su consagración al prójimo, y solo se encuentra dicha y consuelo en los impulsos de la caridad. Y aquí tenemos este maravilloso hombre, Fray Martín de Porres, que cuando él tenía esa gran bendición y esa oportunidad de llegar hacia sus semejantes, hacia especialmente los enfermos, los fortalecía con las evangelizaciones, con las enseñanzas, y les hacía ver también a sus enfermitos que habían enfermedades que ellos mismos las habían provocado, y por ende les daba las pautas, las herramientas para que ellos cambiaran y se dieran cuenta que cambiando muchas inclinaciones negativas, muchas imperfecciones, ellos iban teniendo un mejoramiento. Entonces, Fray Martín de Porres se destaca por ser un ser que era muy consagrado al prójimo. A él también le daban altas horas de la madrugada, visitando a los enfermos, ayudando, colaborando, y era un ser muy entregado al servicio. Nunca pensaba en qué me van a dar, qué me van a traer, y él tuvo grandes amigos en cuanto seres que ocupaban cargos muy importantes en la jerarquía, ¿no? de monarcas y todo esto. Él era una persona que ayudaba a todos los que se le acercaban sin esperar nunca nada. Nos dice también que sed buenos, amparad a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si cumplís con ese deber, se os abrirá el camino de la felicidad eterna. Y Vicente de Paul, ¿qué nos está diciendo? Que muchos seres estamos pensando que las cosas materiales son todo, el estar bien aperfumados, que la última moda, que el último peinado, bueno, en fin, todas las cosas materiales, que el último carro, esas cosas no están llenando al ser, porque cuando parta al mundo espiritual va a ser un ser que va a estar
lleno de las cosas materiales que dejan este plano. ¿Y qué nos dice Vicente de Paúl? Que nosotros debemos despegarnos, entregarnos al prójimo. Y aquí vemos a este doctor, al doctor Pax Adams, que él con varios médicos hicieron una clínica gratuita donde acogían allí los enfermos que no tenían los recursos para poder pagar un tratamiento. Entonces él hizo esta linda labor y hasta el momento muchas personas se vinculan a esta linda tarea, pero lo que él siempre le dice a los médicos: no quiero médicos prepotentes, no quiero médicos que se las saben todas, no quiero médicos que hagan sentir mal al paciente, sino quiero médicos que se consagren a la tarea de ayudar al paciente sin hacerlo sentir mal. Y nos dice Vicente de Paúl, esto muy bonito: la caridad es la virtud fundamental que debe sustentar el edificio de las virtudes terrenales. ¿Qué es lo que debemos cultivar los seres humanos en esta reencarnación, en este momento en el cual estamos aquí progresando? La fraternidad, la sencillez, el compartir, la vida, la amistad, la paz, la generosidad. A medida que nosotros vamos acrecentando más esas virtudes en el mundo espiritual, cuando partamos, van a ser para nosotros esas luces que nos hagan ver el progreso que hemos tenido, porque hemos afianzado más estas virtudes. Bien, ahora vamos a ver el concepto que se tiene de la bondad bajo la visión científica y el aspecto saludable. Entonces el doctor Richard Davidson le hizo la promesa al Dalai Lama de que haría todo lo posible para la amabilidad, la ternura y la compasión estuvieran en el centro de la investigación. Me pareció muy interesante esta investigación que realicé porque este médico ha hecho muchas investigaciones y tiene grandes conocimientos en muchos aspectos. Y allí pienso que Dios lo fue induciendo poco a poco a lo que realmente la humanidad necesita actual. Y esta investigación, ¿a qué lo llevó a él? Nos decía que la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar, y lo entrena en un entorno científico, algo que no se había hecho nunca. Por eso cuando él llamaba estos monjes, él se interesaba mucho porque ciertas partes de su cerebro, ciertos hemisferios, como nos lo había explicado Edwin Bravo en la conferencia pasada, cuando los seres humanos hacemos siempre cosas buenas, siempre productivas, las neuronas y el cerebro se unen en uno solo y estimulan bienestar físico. Y esto hace que los seres humanos, pues la investigación que él hacía, nos haga seres mejores mentalmente, emocionalmente, psicológicamente y en bienestar. Dice que investigó los mecanismos cerebrales involucrados en la depresión y la ansiedad y terminó fundando el Centro de Investigación de Mentes Saludables. ¿Esto con qué finalidad lo hizo él? Porque se dio cuenta que en su consultorio llegaban muchos pacientes con depresión y ansiedad. Y cuando él veía que estos pacientes llegaban con estas patologías, él decía que se debía enfocar el por qué estas personas están padeciendo o están sufriendo de esto. Y a medida que lo iba investigando, lo iba realizando, se lo compartió también al Dalai Lama, y el Dalai Lama dijo que tocaba empezar a trabajarlo, y por eso esta fundación de Mentes Saludables. Luego él, cuando estaba en el segundo año en Harvard, la meditación se cruzó en su camino y fue a la India para investigar cómo entrenar mi mente. Y el doctor Davidson, en su propia experiencia de la meditación, se dio cuenta que podía discernir con más claridad, tenía más paz, tenía más tranquilidad
y se daba cuenta que el entorno en el cual podía compartir con los monjes era para él un aprendizaje también, porque los monjes no solamente se dedican como pues algunos tienen el concepto que solamente encerraditos allá haciendo oración y que no salen de esas cuevas, no, ellos se dedican a sus meditaciones. ¿Por qué? Porque salen después a ayudar a la gente de la comunidad. Y cuando a ellos se les presentan esas dificultades de que hay personas de pronto que están muy desequilibradas, entonces allí todo lo que han hecho en un proceso de automejoramiento, de autoprogreso, ellos lo pueden controlar y pueden orientar mejor a estas personas. También dice que descubrí que una mente tranquila puede producir bienestar en cualquier tipo de situación. Y a través de la neurociencia se dedicó a investigar las bases de las emociones. Se sorprendió ver cómo las estructuras cerebrales pueden cambiar en 2 horas. Entonces él decía, las personas que meditan 2 horas y media cambian las células y los tejidos del cuerpo y reconstituye todo el sistema. En los que practican meditación de 62 minutos, cambia la materia gris del cerebro. 31 minutos, los fluidos del sistema glandular han llegado a todo el cuerpo. Los de 11 minutos cambia el sistema glandular y los de 3 minutos dice que te acerca al campo electromagnético del cuerpo. Entonces la meditación en sí tiene un bienestar general para el ser en una forma integral. Y después él dice que el Dalai Lama le dijo, creo que estás demasiado concentrado en el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿No has pensado en centrar tus estudios neurocientíficos en la bondad, la ternura y la compasión? Y esa reflexión de ese diálogo que tenía el Dalai Lama con el Dr. Davidson lo llevó a él a darse cuenta de que los seres humanos como que trabajan más las cosas negativas que trabajar las cosas positivas. Y esa pregunta lo llevó a él como diciendo, venga, de verdad, yo en lugar de una persona depresiva, de estar mirándole su patología, todo el proceso del por qué, hay que mirar qué potenciales tiene el ser como tal que está trabajándolo y empezó a voltearles el chip de todo lo que ellos traían de lo negativo por lo positivo. Entonces él sacó una definición muy importante. Dice que hay una gran diferencia sustancial entre empatía y compasión. La empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Entonces aquí vemos en este caso, cuando una persona está llorando, simplemente nosotros le damos la palmadita, ay, sí, no llores, tranquila, que él vuelve, o bueno, lo que esté pasando en la persona, pero de ahí ya no más. O sea, ahí como que la palmadita en la espalda y lo dejamos ahí. Y él dice que la compasión es el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento. Esto es debido a que los circuitos neuronales de la compasión activan la zona motora del cerebro y capacitando al alivio para moverse y aliviar el sufrimiento. Y es aquí cuando las neuronas automáticamente mandan al cerebro esa parte emocional, esa parte de pensamiento y esa parte de acción. Y las personas se compadecen del sufrimiento de una persona que está en cáncer, de una persona que ha perdido un ser querido, de una persona que está pasando por una situación difícil. Entonces no es simplemente dejarla ahí, sino decir, venga, yo tengo que hacer algo para ayudar a esta persona, ¿sí? Entonces la compasión ya es la acción, es el seguimiento y él es estar más pendiente de ese ser, de poderlo ver en un mejor estado de salud. Esta investigación que el doctor hizo decía que, sin embargo, lo sorprendente de esta investigación es que concluye en que la amabilidad, la ternura y la compasión se pueden entrenar a cualquier edad. Si estimulas estas cualidades en niños y adolescentes, estos mejoran sus resultados académicos y adicionalmente también su bienestar emocional y su salud. Por eso, cuando nosotros generamos en los niños buenas bases, pautas de crianza, la espiritualidad, la moralidad, la ética, les trabajamos también sus emociones, van a ser niños receptivos y positivos ante las diferentes situaciones. Lo mismo con los adolescentes.
Y aquí hablábamos también de un compromiso que tienen las instituciones que dirigen niños. Cuando los niños son tratados con amor, con cariño, con afabilidad, los niños salen a repetir lo mismo. Quiero comentar una experiencia que hemos tenido en el diplomado que se está realizando, donde en el colegio de Saibaba, aquí los niños que se están formando son niños con todas estas virtudes: amabilidad, ternura, compasión, respeto, amabilidad. Y nos cuenta la profe que es tan interesante ver niños que llegaban en un estado de violencia tan grande y cuando entraban aquí al colegio, el circuito de ahí era todo positivo. Entonces todo niño que llegaba así con ese estado de violencia cambiaba porque simplemente el ambiente es tan amable, tan agradable que estos niños dicen, uy, no, aquí yo no puedo hacer esto, yo tengo que cambiar. Y este colegio está en Paca y ella nos dice que ha sido un colegio que ganó el premio Nobel en la Universidad Javeriana por ser una institución que realmente se ha preocupado por la parte emocional integral de estos niños y jóvenes. Bien, ahora nos dice que la persona debe estar abierto, dispuesto y tener un propósito en la vida, algo que esté intrínsecamente relacionado con el bienestar. Las personas que siempre van a estar trabajándose en este aspecto de cambiar sus pensamientos negativos por los positivos tienen que tener esa disposición y un propósito en la vida, ¿sí? Para que esté intrínsecamente relacionado con su bienestar individual y con su bienestar social o familiar. Por eso los seres que entren a esas terapias y uno hace seguimientos terapéuticos a las personas y las personas son totalmente negativas, pues uno como que dice, no, ya a esta persona se le respeta su libre albedrío y pues se le ayuda hasta donde ella también se deje ayudar, porque las personas negativas realmente no, es muy difícil cambiarles esa mentalidad. Se tiene que uno desgastar mucho para poderles cambiar ese chip tan negativo. Bien, ahora vamos a ver la bondad bajo la visión espírita. Y en el libro Educación de los Sentimientos de Jackson Camargo nos dice que la bondad es uno de los sentimientos superiores del alma. Es una virtud dinámica de acción en el bien. A medida que nosotros vamos teniendo esas diferentes reencarnaciones, vamos evolucionando y vamos valorando cada reencarnación para progresar, para avanzar, para ser más humanos, para ser más sensibles. Entonces la virtud de la bondad se va volviendo en una acción automática. Ya las personas no están pensando, ¿será que me van a hacer un monumento? ¿Será que voy a salir por el Face? No, son personas que ya lo hacen automáticamente y nunca esperan nada a cambio. Nos dice que la bondad es el amor en acción. Por su intermedio nos conquistamos a nosotros mismos y templamos la conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? A medida que el ser va adquiriendo el equilibrio total de sus emociones, de sus pensamientos y de sus acciones, es coherente con esas tres facetas o esas tres columnas que conforman al ser, pues esto lo va haciendo un ser totalmente equilibrado. Todo lo que él haga sabe que es en beneficio primero de él y segundo en el prójimo. También nos dice que hay una armonía integral. Todos sabemos que acá en el macrocosmos y ya acá en el plano corporal, todos estamos integrados con todos. Por eso debemos cuidar nuestra casa, el planeta Tierra, dándole también lo mejor. Y a medida que hemos tenido esas diferentes reencarnaciones y somos más conscientes de las tareas que Dios nos delega, llegamos a esa plenitud, donde los seres totalmente se despojan de sí para entregarse a los demás y son seres que llegan al punto común. Chico Cándido Javier, que estando ya en sus últimos momentos de vida, nunca se me olvida esa imagen de Chico donde él estaba en la cocina ayudando allá, aunque sea a desgranar las alverjitas, pero estaba ahí colaborando. Entonces son seres que
le pedían al Padre Celestial hasta que sus últimas fuerzas dieran el todo por el todo para sus semejantes. Y esta historia es muy bonita, la historia de Francisco de Asís, que se llama Curación Divina. Y la introducción que hacen en este libro es maravillosa, es muy reflexiva y nos dice: Jesús y los apóstoles realizan curaciones instantáneas y era porque poseían un amplio conocimiento espiritual, conocer bien al enfermo y cambiar a veces la mentalidad del enfermo, o sea, el pensar y el actuar. El Maestro Jesús nos conoce a todos y especialmente cuando le llegaban a él estos hermanos que estaban en esas enfermedades, el Maestro sabía el por qué. Y la herramienta que daba el Maestro Jesús era ese conocimiento de sí mismo. Y le enseñaba esto a los discípulos con la finalidad de que ellos hicieran un trabajo totalmente donde integraran al ser como tal, y esto los ayudara a ellos a darse cuenta de que podían seguir adelante con los pacientes. Entonces el Maestro Jesús dice: por el dolor en ciertas circunstancias los inducía a la misma curación. Entonces, ¿qué les decía el Maestro Jesús? Perdón. ¿Qué debían hacer? Que los pensamientos negativos los pasaran a pensamientos positivos. Tener la alegría de vivir, el simple hecho de que ellos abrieran los ojos, estuvieran vivos, eso era un gran sentido para agradecerle al Padre de que estaban bien. Tener paz, todas las cosas que los seres hagamos o realicemos, hacerlas siempre con esa conciencia de que estamos actuando bien y no hacerle daño al prójimo. Y trabajar esa conciencia profunda, como nos dice San Agustín, la autoevaluación diaria en la noche. Y esto lleva a que el ser, cuando trabaja esa conciencia profunda, se da cuenta de sus imperfecciones y las va trabajando a medida del tiempo hasta llegar a una conciencia plena. Aquí nos habla de los principios de las leyes que están basadas en la armonía y cuando hay desequilibrios orgánicos y psíquicos por la falta de la observación de los preceptos divinos, pues es allí cuando los seres humanos nos regimos sobre esas leyes de Dios, ¿sí? Pero como sabemos que Dios es armonía, es equilibrio, es sabiduría, es bondad y es bueno, pues Dios nos respeta esa decisión que nosotros tomemos si nos vamos por el buen camino o por el mal camino. Lógicamente, cuando nosotros nos desequilibramos de esas leyes, pues tenemos que asumir las consecuencias orgánicas y psíquicas y al igual sabemos que debemos pagar hasta el último céntimo de lo que debamos y llegar a un punto, a un estado de conciencia. Bien, esta historia de Francisco de Asís es muy maravillosa porque él en esta curación divina nos hace ver la bondad, la caridad, el amor. Este hombre sí tenía un amor muy especial por su semejante, por su prójimo. Y era un amor que él había aprendido del Maestro Jesús. Recordemos que Francisco de Asís en una reencarnación fue Juan el Evangelista. Bien, cuando Francisco de Asís tenía la oportunidad de ir a estas ciudadelas de los leprosos, él sabía que muchos de estos seres estaban en un vacío total porque sus familiares, pues al verlos así de enfermos, los abandonaban totalmente. Y él llegaba aquí y les daba a ellos fortaleza, los evangelizaba y les decía que lo importante era estar conectados con el Padre Celestial. Francisco de Asís era muy apreciado por estos hermanos porque él nunca, jamás se llegó a contagiar de esto. ¿Y por qué? Porque él nunca estaba pensando, ay, ¿será que si cojo a este señor con esta lepra
así en carne viva, no. Francisco de Asís era una persona donde los cogía con ese verdadero amor y nunca pensaba nada malo sobre sus hermanos. Resulta que Francisco de Asís, a medida que iba haciendo todas sus prédicas, sus enseñanzas, algunos hombres se le empezaron a seguir a él. Entonces, Fray Pedro y Fray Pablo, que hicieron parte de esta congregación, llegaron a sentir ese llamado de pertenecer a esta casa tan maravillosa. Y resulta que ellos, cuando llegaban a, a trabajar especialmente con los leprosos, lo hacían con el más puro amor. Hacían esto con los hermanos de llevarles el consuelo y les daban la bendición por parte de su amado Francisco de Asís. Aquí los frailes podían durar mucho tiempo en estas ciudadelas con estos hermanos y por eso Francisco de Asís les decía, siempre que lleguen a una ciudadela de estas, por favor, denles la bendición de parte mía. Entonces estos frailes llegaron con el leproso tan allí que lo recibió con blasfemias. Y él les decía, no necesito de sus bendiciones, ellas de nada me sirven. Tan allí era un leproso tan orgulloso, tan egoísta, un leproso que no gustaba que nadie le ayudara, que le acompañara. Él era un ser que vivía una amargura por su estado en el cual se encontraba. Resulta que los frailes se quedaron un largo tiempo ahí y lo escucharon con amor, sin entrar en discusión con él, y lo envolvían en oración para que éste le ennobleciera su alma. A medida que ellos se quedaban ahí, pues se daban cuenta que este hombre, en lugar de como de ser humilde, no, su ego lo hacía ser más soberbio y no aceptaba la ayuda de estos frailes. Y resulta que Fray Pedro, que era un hombre fuerte y decidido, actuando sin permiso del enfermo, lo cargó y lo llevó ante Francisco, porque Fray Pedro ya estaba cansado, o sea, la paciencia de él se colmó de que todas las veces que iba tan allí simplemente lo recibía era con la mala actitud, con las malas palabras, y Fray Pedro pues dijo, no, con nuestro querido Francisco, él se va a cambiar totalmente esa actitud. Cuando llegaron allá, a donde Francisco de Asís le dijo, les hizo un llamado y le dijo que esto estaba muy mal y no debía haberlo traído. Francisco de Asís tenía algo muy bonito y era que él respetaba el libre albedrío de las personas. Él las ayudaba hasta donde ellas se dejaban ayudar, pero ya cuando la persona tomaba esa decisión de que no, pues Francisco de Asís, con el dolor en su alma, respetaba esa decisión y los dejaba. Y sucede que Francisco cogió al leproso y viendo sus heridas, el olor insoportable y su cuerpo era una llaga y el enfermo no soportaba la ropa sobre su piel, Francisco simplemente tomó la decisión de orar en ese momento por este hermano y es así, estando él en ese momento de oración, es cuando escucha la voz del Maestro Jesús y le dice, cuida de estas mis ovejas, ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos. O sea, el maestro sabía que tan allí tenía sus deudas del ayer y que con él, con Francisco de Asís, iba a aprender muchas cosas que le iban a enseñar a doblegar ese espíritu tan soberbio. Francisco de Asís fue pasando sus manos por todas las heridas y éstas se fueron cerrando. Tan allí se levantó de la tina y besó los pies de Francisco, mojándolos de lágrimas. Aquí es donde ya se doblega un poco ya tan allí y se da cuenta de que todos los frailes, incluso Francisco de Asís, era coherente con lo que pensaba, con lo que sentía y con lo que accionaba en sus manos. Y fue allí donde él
toma la decisión de verse curado, de pertenecer a la comunidad franciscana, y es allí acogidos por todos los frailes y le colocaron Fray Aprigio. Y Fray Aprigio tuvo esa bendición maravillosa de compartir con sus compañeros, de darse cuenta cómo hacían las obras de caridad, de cómo consolaban al leproso, que cómo consolaban a la viuda, al huérfano. Fue todo un proceso maravilloso de aprendizaje para él. Pero resulta que Fray Aprigio, lo más lindo que Dios nos da a los seres humanos es la conciencia. Su conciencia le decía, oye, tú estás haciendo las cosas mal, tú estás actuando de doble moral. Entonces él se dio cuenta que todavía en él primaba el orgullo y la violencia. Y es así que no soportaba más que la conciencia le reclamara todas las noches en las cuales ellos se sentaban a orar por la tarea maravillosa que habían tenido de desarrollar en ese día, pero Fray Aprigio sentía que él no se sentía acobijado por esas oraciones. Y es así que él dice, Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio para mi corazón, si yo pudiese elegir un camino de libre y espontánea voluntad, yo te diría que besase otra vez mi cuerpo como lo hiciste antes, con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora solamente ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que llevo conmigo desde incontables épocas. Y llorando se durmió. Aquí Fray Aprigio se dio cuenta de que todavía en él el orgullo y la violencia predominaban, que todo lo que estaba aprendiendo con Francisco de Asís no le estaba marcando lo más profundo de su ser. Entonces, él toma la decisión de pedirle al Padre Celestial que su mejor remedio, su mejor cura para el alma era tener nuevamente la lepra. Y es así que al día siguiente, cuando despertó con la luz del sol bañándole su rostro, Fray Aprigio volvía a ser tan allí, el leproso de Riborto. Se arrodilló ante el beso solar, agradeció profundamente la bondad del Creador y, desatando el cordón de la criatura, cambió la ropa de franciscano por una común, tomando la dirección de la casa de la salud, donde antes salió con rebeldía, ahora salía con un cambio total de sumisión y de darse cuenta de que esa enfermedad que él había solicitado nuevamente era para su progreso y su mejoramiento espiritual. Y es así que tan allí, a 6 años después que murió, agradeció a Dios y a Cristo la bendición de la lepra, que le hizo corregir desde lo más profundo de su alma el orgullo y la violencia. Cuenta el libro que todo este proceso que él vivió de tener nuevamente la lepra, practicó todo lo que había aprendido con los frailes y especialmente con Francisco de Asís. Y esos años en los cuales le quedaron de vida fue un hombre totalmente entregado al bien, a la bondad, y desencarnó de una forma muy tranquila. Por su atención, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Piedad por estas enseñanzas tan bonitas que nos llegan al corazón para todos nosotros. No hay ninguna pregunta en el chat, solo palabras de agradecimiento a Piedad. No sé si don Germán quiera decir algo para darle la palabra antes de empezar el Evangelio. Permítanme, con la consideración y el respeto que merecen quienes están en la sala, expresarle mi gratitud muy sincera a Piedadcita, para mí, por esta extraordinaria conferencia, para mí personalmente. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Piedad, por esta
extraordinaria conferencia. Me siento muy feliz, muy complacido y muy agradecido. Dios me la bendiga, hija, por siempre. Gracias. Bueno, entonces para seguir con la tarea del día de hoy, tenemos el Evangelio a cargo de Albita. El tema es La fe transporta montañas, del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19. Entonces le damos la palabra a Albita. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Vale, Liz, gracias. La parábola de la lectura del Evangelio del día de hoy, que es del capítulo 19, me correspondió parábola de la higuera estéril. Es una parábola donde nos deja una gran enseñanza como todas, pero vamos a ponerle mucho cuidado. Mi esperanza es que ojalá todos, que hoy no está en la pantalla la lectura del Evangelio, que ojalá cada uno de mis hermanos tenga ese Evangelio ahí y me vaya cada uno leyendo, que así nos concentramos más. Parábola de la higuera estéril. Cuando salía de Betania, él tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera fue a ver si encontraba algo en ella, pero cuando se aproximó solamente encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de ti fruto alguno. Y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho y le dijo, Maestro, mira cómo se ha secado la higuera que tú maldijiste. Jesús tomó la palabra y les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo, que todo el que diga a esta montaña, sal de ahí y lánzate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea firmemente que todo lo que ha dicho sucederá, en efecto, lo obtendrá. San Marcos capítulo 11, 12 a 14 y 20 a 23. Ahora viene la explicación de nuestro querido Allan Kardec sobre esta parábola. La higuera estéril es el símbolo de las personas que solo tienen la apariencia del bien, porque en realidad no producen nada bueno. Representa a los oradores que tienen más brillo que solidez. Sus palabras están cubiertas de un barniz superficial, de modo que agradan al oído, pero cuando se les analiza no revelan nada sustancial para los corazones. Después de que las pronunciaron, se preguntó ¿qué provecho extrajeron de ellas quienes lo escucharon? También es el símbolo de todas las personas que, pese a que disponen de los medios para ser útiles, no lo son. Es el símbolo de todas las utopías, de todos los sistemas inconsistentes, de todas las doctrinas que no poseen una base sólida. La mayoría de las veces lo que falta es la verdadera fe, la fe productiva, la fe que conmueve las fibras del corazón. En una palabra, la fe que transporta montañas. Aquellos son como árboles cubiertos de follaje, pero carentes de frutos. Por eso, Jesús los condena a la esterilidad, porque vendrá el día en que estarán secos hasta la raíz. Esto significa que todos los sistemas, todas las doctrinas que no hayan producido ningún bien para la humanidad, caerán reducidas a la nada, que todos los hombres deliberantes, inútiles, que no hayan puesto en acción los recursos de que eran portadores, serán tratados como la higuera estéril. Los medios son los intérpretes de los espíritus. Suplen en estos últimos la falta de los órganos materiales por medio de los cuales
nos transmiten sus instrucciones. Por eso están dotados de facultades a tal efecto en estos momentos de renovación social. Los medios tienen una misión muy especial. Son árboles que deben proporcionar el alimento espiritual a sus hermanos. Se multiplican en número para que el alimento sea abundante. Se los encuentra en todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y entre los pequeños, a fin de que no haya desheredados en ningún lugar, y para probar a los hombres que todos son llamados. No obstante, si desvían de su objetivo providencial la facultad valiosa que se les ha concedido, si la emplean con en cosas futiles o perjudiciales, si la ponen al servicio de intereses mundanos, si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si se niegan a emplearla el bien en los demás y si no extraen de ella ningún provecho para sí mismos. En el sentido de mejorar, son como la higuera estéril. Dios les retirará un don que se volvió inútil en sus manos. El de la semilla que no saben hacer fructificar y dejará que se conviertan en presa de los espíritus malos. Bueno, esta bella enseñanza muy parecida con la charla de piedad. La higuera no daba frutos porque su organización celular era insuficiente o deficiente. Jesús, conociendo ese mal, quiso dar una lección a sus discípulos, no solo para enseñarles a tener fe, sino también para hacerles ver que los hombres y las instituciones estériles, como aquel árbol, sufrirán las mismas consecuencias. Entonces, aquí, en esta explicación, pues nos damos cuenta cómo ese árbol frondoso, todo hermoso, y así muchos, quizás oradores, predicadores, o quizás muchos de nosotros que se habla tan bonito, que se dice tan bonito en los centros espíritas, en todos lados, pero resulta que adentro de su corazón o a su alrededor, como vemos en esta imagen, no hay nada de bondad, ni nada que esté revelando ni dando buenos frutos. Entonces, por eso nos dice que esas instituciones serán, pues, cuando hay los malos directores, como esta imagen que vemos aquí, pues no funciona. Entonces, nos pasará o les pasará como aquella higuera. El Maestro Jesús, conociendo, así como conocía este árbol que era un símbolo, nos conoce a cada uno de nosotros y sabe qué estamos haciendo. Si estamos haciendo bien las cosas de corazón, de que podamos dar buenos frutos, pues entonces nos dejará, y si no, nos será retirado todos aquellos, como hizo con la higuera. Con esos fluidos retiró toda aquella vitalidad que había allí, que no era sino falsa. Entonces nos invita a que no seamos así, sino que seamos buenos oradores, buenos enseñadores y que demos buenos frutos. Cristo recomendó la fe en la vida eterna, en la existencia en un Dios amoroso, en un Dios lleno de tolerancia para con todas nuestras imperfecciones, la convicción de la necesidad de practicar la caridad. Y entonces aquí también veo que estábamos conectados con piedad, porque me llamó mucho la atención esta imagen, pues es el símbolo. Nuestra querida Teresa de Calcuta, que daba tantos frutos, que dio tantos frutos y seguirá dando frutos en el mundo espiritual. Entonces es a que sigamos ese ejemplo, a que podamos ser esos frutos que alimentan, esos frutos que nuestro Padre, cuando lleguemos al mundo espiritual, pueda ver que dimos buenos frutos, que no fuimos como esa higuera estéril, sino que es haciendo el bien. Los frutos que tenemos que dar es haciendo el bien a nuestros hermanos, empezando por nosotros mismos,
tratando de mejorar y así nos podemos dar cuenta de que hay que dar buenos frutos. La higuera seca es un aviso de lo que no puede suceder si no nos damos, perdón, la higuera seca es un aviso de lo que nos puede suceder si no damos buenos frutos, dando buen ejemplo, consolando, enseñando los buenos hábitos, dando buenos consejos, porque hay personas que son estériles en sentimientos, en actos de generosidad y otras en la inteligencia, porque por más que se les enseñe, que se exalten, que se ilustren, son como aquella higuera. Por más agua, abono que se le colocaba a esa higuera, no daban frutos. Y así son muchas personas que llevan tiempos, quizás en el espiritismo, años, pero la doctrina nunca ha entrado en ellos. Ellos entraron en la doctrina, pero la doctrina no entra en ellos. Entonces, que cuando nuestro Padre nos pregunte en 1 año, 2 años, ¿qué hemos hecho? Si solamente nos hemos sentado en una silla, quizás a hacer acto de presencia o a que vean que sí estamos ahí escuchando, mirando, pero no estamos poniendo nada en práctica. Entonces, eso es lo que nos dice esta enseñanza. Dios conoce nuestras potencias, nuestro potencial. Él quiere que demos buenos frutos, no solo hojas, que no seamos solo apariencias, que llegamos al centro espírita y somos esas personas que no sabemos toda la doctrina, pero no estamos dando buenos frutos con nuestros ejemplos. Entonces, también nos habla como los mediums, que somos todos, porque dice que todos estamos llamados a ser esos mediums, desde el más pequeño hasta el más grande, y vemos esta imagen de estos 2 niños, el uno consolando al otro. Entonces ahí ya está esa mediunidad en todo aquel que ayuda, en todo aquel que da el consuelo, pueda que no conozca la doctrina, pero ahí está ese dando los buenos frutos. Entonces a eso nos llama esta parábola, que le pongamos mucha atención, a que no sigamos como vienen muchas creencias de muchos tiempos en lo mismo. Entonces el espiritismo nos ha llamado a que nosotros seamos los que vamos a dar esos buenos frutos para que los futuros reciban y puedan alimentarse de estos frutos. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún aporte, bien pueda. Bueno, agradecemos a Albita por este evangelio tan bonito. Antes de terminar nuestra tarea, vamos a invitarlos a todos los que están presentes en esta aula para que inviten a personas allegadas para nuestra próxima reunión el próximo sábado. El tema es muy interesante, se llama Chico Javier y los extraterrestres. Y el invitado especial es Luis Hu, que viene a darnos la charla. Entonces, vamos a ver la invitación y el video promocional para la charla. Permítame, Liz, agradecerle a Albita por su explicación sencilla pero sentida de la higuera seca. Muchísimas gracias, Albita. Sé también el esfuerzo que está haciendo porque está fuera de Colombia y a esta hora creo que ya es avanzada la noche. Muchísimas gracias y que Dios la siga iluminando y le dé la sabiduría para que
nos ayude a esclarecer. Un abrazo fuerte. Bueno, para terminar la tarea, vamos a hacer la oración de cierre y le pedimos el favor a nuestro hermano Humberto para que nos realice la oración. Gracias. Por un momento nos disponemos en silencio y cerremos nuestros ojos. Elevemos nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios y dando gracias por las enseñanzas de este día, enseñanzas que nos invitan a transformarnos, a comprender nuestra naturaleza espiritual, que somos seres inmortales, que tenemos cada uno de nosotros una misión donde estamos y allí hay una labor que realizar. Con el amor de Dios que nos acompaña en nuestra vida, en esta semana próxima esté rodeada de mucha iluminación y paz interior, y que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Humberto. Y a todos los que participaron en esta aula de estudio, muchas gracias. Y quedan todos invitados para el próximo sábado.